Bueno, voy a empezar por el final de este capítulo que estamos viviendo, desde el Marte en Géminis hasta el Saturno en Piscis. Este Marte en Géminis, del que se ha dicho y se dirá muchísimo, dada la versatilidad y la cantidad de ideas que estimulará, en realidad es una prueba importante para captar lo que es la dispersión. Cuando no hace mucho el eje de nodos iba de Sagitario a Géminis, surgía al mismo tiempo de que algunos hablábamos del aprendizaje de Géminis, de lo importante que era. Es la capacidad, la flexibilidad, la capacidad de adaptarse, etcétera, etcétera. También había una fidelidad al mundo sagitariano y era el temor a la incertidumbre. El temor a la incertidumbre en cuanto a la verdad sagitariana, y que el aprendizaje de Géminis nos creaba una especie de indefinición muy potente, difícil de sobrellevar. Entonces ahí aparecieron todo tipo de propuestas de verdad, desde la era de Acuario hasta, ¿qué diré yo? Pues la quinta dimensión, todas cosas que nos podían ayudar a entrar en el futuro cierto, cuando el aprendizaje de Géminis era precisamente la flexibilidad, la adaptabilidad, estar a salto de mata, estar a lo que conviene o a lo que no conviene, pero sin una necesidad de metas, de claridad, etcétera, etcétera. Todo eso, el aprendizaje de Géminis, quien estuvo por la labor de entender lo que era esa flexibilidad, adaptabilidad, etcétera, etcétera, pudieron o han podido o están pudiendo sobrellevar más ese temor a la incertidumbre, el tremendo temor a la incertidumbre, la necesidad de conceptos claros, de certezas, de verdades que nos den como un sustento, que nos den una referencia y una claridad. Pues bien, cada uno lo ha aprendido como ha podido y a su manera. Pero ahora precisamente el retroceso de Marte en Géminis va a poner sobre el tapete el aprendizaje de Géminis, que ya suena a algo pasado y no veo que se haga referencia a esa época. Pero esa época ahora tiene la prueba del algodón de lo que aprendimos de Géminis. ¿Por qué lo relaciono con Saturno en Piscis? Pues Saturno en Piscis nos habla de una forma muy clara de la plasticidad. El gran temor que se tiene a nivel teórico y a nivel de consejos, etcétera, etcétera, de lo que pueda ser el Neptuno en Piscis, de lo que es Piscis, que es el engaño, que es el dejarse llevar por no se sabe qué y no se sabe a dónde, etcétera, etcétera. Es decir, para mí la falta absoluta de confianza en la vida, y ver en Neptuno el fantasma del engaño, de la disolución no terapéutica, de la desestructuración del ego, de la disolución de la personalidad, etcétera, etcétera. Entonces es curioso porque el Saturno en Piscis nos propone la libertad de la plasticidad. La sabiduría no es otra cosa
que cómo respondemos a la vida, cómo respondemos a la realidad. El Saturno, es decir, el Buda saturniano o el Buda sagitariano o el Buda acuariano hablaría de pues todas desde las nobles verdades maravillosas, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. El Buda pistiano, el Buda neptuniano es Kuntuzampo, es Samantabhadra, y la traducción del nombre es todo bien, simplemente todo bien. El Yab-yung entre Samantabhadra y Samantabhadri o Kuntuzambo, el Buda azul, es todo bien. Y ahí está, en esa plasticidad que va mucho más allá de la adaptabilidad de Géminis, que es una entrega absoluta a la vida, con una predisposición a reaccionar de una manera natural a lo que sucede. Y ahí está la sabiduría de cómo respondemos a lo que vivimos. Ahí está la prueba de la sabiduría de la vida, de la sabiduría ya no de la vida, de la sabiduría más elevada, yo diría que en filosofía y en cualquier tendencia de pensamiento. Por eso hay tanto temor a Neptuno, hay tanto temor a dejarse llevar por la vida. Estamos funcionando de una manera muy estratégica, tenemos estrategias. Las enseñanzas habituales de la astrología o de muchos astrólogos tienen que ver de una forma muy directa con la búsqueda o la confirmación de creencias, de certezas y de valores. Por ejemplo, está muy claro que para muchos hay un valor indiscutible, que es la humildad. Cuando el aprendizaje era capricorniano, que aún está el Plutón ahí en Capricornio, yo hice mucho hincapié en la necesidad de una dignidad personal, de un orgullo personal, de un orgullo guerrero, de autonomía, y que se traducía en la ambición personal. Sin duda, teniendo todo el respeto y el acompañamiento a las personas que vivieran con precariedad o los problemas que hubiera a muchos niveles, pero había esa necesidad de crear una fortaleza personal. Si se supo crear la fortaleza personal con el aprendizaje de Capricornio, si se supo vivir lo que es la adaptabilidad con el aprendizaje del nodo norte en Géminis, ahora el Saturno en Piscis nos invita a la plasticidad. Yo tengo Saturno en Cáncer y desde que tuve conciencia astrológica tuve claro que era como diluir una roca en el agua. Es una paradoja, eso no se puede conseguir, y ahí está la tarea de toda una vida, con el nodo sur en Capricornio y el nodo norte en Cáncer. Ahora el aprendizaje de Piscis, el aprendizaje del Neptuno en Piscis que hemos tenido durante toda esta época y del Saturno en Piscis, es la plasticidad, es cómo convertimos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra percepción de la realidad es más allá que la adaptabilidad. Es la plasticidad, es como si no tuviéramos una estructura, que hay que tenerla para poder vivir lo que estoy proponiendo, como si no tuviéramos una estructura ósea y nuestro cuerpo fuera adaptable a cualquier tipo de situación o de circunstancia. Espero que todo esto que estoy diciendo son propuestas que no van más allá de una mañana de finales de septiembre aquí en el mar, junto al mar, y yo estoy metido en el agua disfrutando
del aprendizaje de esta plasticidad. Podría añadir detalles, pero se trata de aprender a nadar y no guardar la ropa.